Clara y estamos aquí en nuestro programa de Tips Inmobiliarios. El día de hoy tenemos a nuestro invitado especial, el ingeniero Carlos Batis, que él es director de Creditaria Naucalpan, donde justamente es una franquicia donde se dedica especialmente a ver la tramitación de todos los créditos, de toda la oferta comercial, y por ese motivo decidí que él nos pudiera acompañar en nuestra entrevista. Y bueno, pues muchísimas gracias, Carlos, por aceptar esta entrevista. ¿Qué tal, Matilde? Muchísimas felicidades por tu programa y muchísimas gracias por invitarme. Pues gracias a ti. Y bueno, justamente ya entrando en materia, me gustaría que nos comentaras cuál es la importancia de los créditos hipotecarios en el contexto mexicano y ya posteriormente profundizar en cada uno de ellos. Seguro que sí. Bueno, la realidad es de que la parte del crédito hipotecario representa alrededor del 1% del PIB a nivel nacional. El crédito hipotecario es el principal vehículo para que la gente pueda adquirir una vivienda. En México, en general, el número de viviendas que adquiere una persona alrededor de su vida, estamos hablando de menos de una vivienda. Entonces, el crédito hipotecario corresponde a la realidad de un 70% de las operaciones que se llevan a cabo de compra-venta. Entonces, definitivamente la parte del crédito hipotecario pues es el vehículo principal para que la gente pueda comprar una casa. Muchísimas gracias. Y en este caso, hablando de tasas de interés, todo lo que está pasando con Estados Unidos y esto, ¿qué nos puedes decir? Porque mucha gente tiene incertidumbre de si, adquirir un inmueble, ¿no? Entiendo esta parte del porcentaje tan mínimo que tenemos, pero ¿tú qué consejos nos darías al respecto? Pues la realidad es de que los consejos para poder adquirir el mejor crédito hipotecario va a depender del perfil de cada persona. Si platicamos en general de la parte del crédito hipotecario, pues debemos de entender primero qué es el crédito hipotecario. Las características principales del crédito hipotecario es que el crédito hipotecario es uno de los créditos más baratos en general, ¿no? ¿A qué nos referimos con más baratos? Que la tasa de interés representa pues un porcentaje de los más bajos que existen en el mercado. Hay diferentes tipos de crédito, pueden ser créditos desde tarjetas de crédito, préstamos personales, etcétera, y todos corresponden a tasas de interés muchísimo más altas. El crédito hipotecario al día de hoy corresponde o refiere a la parte de una tasa mucho más baja que cualquier otro tipo de crédito prácticamente. Entonces, en realidad, el crédito hipotecario en esta parte de su característica principal, digamos, es que hay una propiedad en garantía. Que el crédito hipotecario tenga una propiedad en garantía, la verdad es que hace que el nivel de riesgo en general, pues provoque que la tasa sea muchísimo más baja. ¿Cómo puede escoger alguien el tema de un crédito hipotecario? Pues va a depender de las necesidades de la parte del ingreso que cada uno pueda tener y en sus diferentes modalidades. Y hablando justamente de las modalidades, la banca comercial entiendo que ya ha abierto pues estos panoramas de no nada más ser adquisición. ¿Nos puedes decir cuáles son las diversas modalidades que puede justamente toda nuestra audiencia adquirir un crédito hipotecario? Pues en general el crédito hipotecario está dedicado para el tema de lo que es casa-habitación, ¿no? Casa-habitación nos referimos a cualquier vivienda habitacional, puede ser casa, departamento o inclusive un terreno con fines habitacionales. El crédito hipotecario como tal, el producto crédito hipotecario está muy enfocado a esta parte de casa-habitación. Sin embargo, existen otro tipo de créditos para poder adquirir, por ejemplo, algún otro activo en cuestiones, por ejemplo, algo comercial. Algún activo comercial puede ser un crédito PYME, que también se puede tramitar, o existen algunos créditos muy especializados, por ejemplo, pues algunos créditos de activos en la parte comercial. La gente debe de saber o debe de conocer que el crédito hipotecario sí tiene un destino habitacional y también por eso lo premian en el tema de sus tasas más bajas. Pero, por ejemplo, me refería un poco a parte de la adquisición, o sea, construcción, remodelación, ¿no? Toda esta parte de la oferta que ya Infonavit incluso tiene también estas opciones. Entonces, la banca comercial, ahí, aparte de comprar un inmueble, ¿qué más puedes hacer con este crédito y con esa tasa de interés tan baja? Pues en realidad las tasas, de acuerdo a los productos, es un abanico de productos para el crédito hipotecario. Existen desde créditos para preventa, por ejemplo, donde el crédito para preventa lo que hacen es que te prestan para que puedas dar el anticipo y además te prestan para las mensualidades que tienes que dar y finiquitar el saldo de la propiedad. Puedes tener créditos para combos, que también le llaman, que por ejemplo puedes comprar tu terreno y además te dan crédito para que puedas construir una vivienda. Puedes adquirir créditos para remodelación también, por ejemplo, y pues en general la realidad es de que muy enfocada a la parte de comprar, construir o remodelar. Ok, y sobre todo el tema que nos comentas de las tasas de interés, o sea, sabemos que una tasa de interés de una tarjeta es muy cara, incluso el crédito de auto, pero
¿Cómo puede la gente decir, bueno, entiendo que hay una oferta de banca comercial, pero cuál es la opción del aforo, ¿no? En base a qué te dan una tasa, te castigan o no la tasa de interés. Pues mira, hay un concepto en la parte del crédito hipotecario bien que a nosotros siempre nos gusta explicar con todos nuestros clientes. Es hablar un poquito del tema del riesgo. El riesgo es lo que evalúan en cualquier banco, cualquier institución que nos dé crédito para que nos puedan otorgar un producto o una tasa determinada. Entre mayor riesgo el banco o la institución financiera le vea a nuestro caso, pues seguramente mayor será la tasa que nos estén dando. Por ejemplo, los indicadores de riesgo en general es nuestros ingresos, cómo ganamos o cómo comprobamos la parte de nuestros ingresos. Si, por ejemplo, nosotros somos unas personas asalariadas que tenemos cierto historial donde estamos trabajando mayor a 2 años, a 3, a 5 años, muy constantes, con un buró de crédito muy limpio, con un score adecuado, en general la realidad es de que el nivel de riesgo que nos van a dar va a ser bajo, por lo tanto la tasa también seguramente va a ser baja. El aforo, por ejemplo, primero hay que definir esa parte porque mucha gente no la conoce. Sí, justo. El aforo es el porcentaje del valor del inmueble que me va a prestar una institución financiera para poderla adquirir. En México, al día de hoy, el aforo tradicional, estamos hablando de un 80%. Y es un 80%, por eso normalmente cuando se compra un inmueble se pide un 20% de anticipo. Porque ese 20% de anticipo va a compensar el aforo del 80% que me está prestando el banco. Definitivamente hay instituciones o bancos que me pueden prestar un aforo mayor, 90, 95, hasta poder conseguir, por ejemplo, un 100% con algún combo, por ejemplo, un cofinanciamiento de acuerdo a las características de cada crédito. Cada caso es muy particular porque cada condición va a variar. El crédito hipotecario se debe evaluar como en 2 vertientes principales. La primera vertiente que se tiene que evaluar es la capacidad de pago del cliente. ¿Cómo ganas? La capacidad de pago es cuánto ganas, pero no nada más cuánto ganas, sino cuánto gastas. Ajá. Claro. O sea, es tus ingresos menos tus egresos, pero también no nada más tus egresos, sino también tus deudas. Eso te va a dar tu capacidad de pago. Puedes tener un ingreso muy grande, pero si tus egresos y tus deudas son muy grandes, tu capacidad de pago se puede estar muy, muy pequeña. Entonces, y eso es súper importante, ¿no? En relación a esto, porque pues mucha gente dice, bueno, gano 100,000 pesos, quiero un crédito de 5 millones, ¿no? Y a veces no te lo dan. Y justamente hablando del buro de crédito, ¿no? ¿Cuáles son estos mitos y realidades, tú que ya tienes muchísimo tiempo en esto, que puedas afectar, ¿no? Porque mucha gente dice que estemos en buro, yo creo que todo el mundo estamos en buro, solamente hay una buena o mala calificación, pero ¿nos podrías explicar un poquito esa parte? Sí, claro. El buró es el historial crediticio que tú tienes, ¿no? El buró de crédito, por ejemplo, muchas personas piensan que es una institución hasta gubernamental que nos está evaluando, nos está espiando de alguna manera. Y no, en realidad el buró de crédito es el nombre de una compañía, ¿no? Que lleva la parte del récord financiero de todas las personas. Nosotros damos autorizaciones para poder ingresar al buró de crédito desde que abrimos nuestra primera cuenta, etcétera. Hay más empresas que se dedican a esa parte. No nada más existe el buró de crédito. El buró de crédito tiene indicadores que a nosotros nos van a ayudar a poder saber si es una persona confiable. Hay que entender que las instituciones financieras, en el caso de un crédito hipotecario, te prestan a largo plazo, te prestan a 10, 15, 20 años. Entonces tienes que tener una certeza, tienes que tener un antecedente correcto al respecto para poder ser confiable. La institución financiera necesita la garantía de que vas a pagar. No nada más tiene la parte del inmueble. Las instituciones financieras no se dedican a estar recuperando inmuebles. Su negocio en general es poder prestarte el dinero y financieramente hacer los movimientos correctos para que tú lo puedas comprar y que ellos puedan generar cierto ingreso por esos préstamos, ¿no? Hay muchas cosas, por ejemplo, a mí para el tema de crédito hipotecario, no todas las cosas o no todos los errores que hemos tenido en nuestras vidas financieras pueden afectar el tema de un crédito hipotecario. Un celular, por ejemplo, que es a deber o algo así, a veces puede afectar y a veces no. ¿Y de qué va a depender? Pues muchas veces de los montos o de la manera que lo hayas finiquitado. Una tarjeta de crédito, por ejemplo, si tú mucha gente tiene la idea de, es que en 5 años se me va a borrar. Pero en 5 años se te borra solo y si la deuda se detiene. ¿Y a qué me refiero con que la deuda se detenga? A que tú la tienes que pagar, para que en 5 años se borre. Y no es que se borre en general, es que el historial es de 5 años únicamente. Pero hay algunas instituciones financieras privadas o los bancos, por ejemplo, que a veces tienen buros internos, ¿no? Donde se pueden dar cuenta de muchísimo mayor tiempo atrás.
Mucha gente piensa, no, es que esa tarjeta la dejé de pagar hace más de 5 años, entonces ya no va a aparecer, pero no, lo que deben de saber es que esa tarjeta, si tú no le pones un alto, se sigue acumulando y acumulando y acumulando la deuda, entonces no para nunca, entonces no se detiene y siempre va a aparecer. Una quita, por ejemplo, es algo que mucha gente hace, que es, llega a un acuerdo con el buró, con la institución, que es o sea, que es importante, porque lo que hace la quita es, la quita no es el acuerdo con el buró de crédito, es con la institución que le deben, ¿no? O sea, si yo tengo 50,000, si yo debo 100,000 pesos y ya de intereses entonces debo 300,000 pesos, yo llego con el banco y le digo, oye, ¿sabes qué? Te debo 100 de capital y 300 de intereses, entonces pues te pago 150. Eso es una quita. La quita va a detener la deuda, pero no la va a borrar inmediatamente. La quita va a quedar esa marca al respecto y hasta dentro de 5 años, conforme vaya avanzando el historial del buró de crédito, es como un timeline, ¿no? Como si fuera de red social, o sea, cuando se quede muy, muy, muy abajo, que ya se queda tan abajo que ya no aparezca que son esos 5 años, pues ya no me va a afectar en el score, porque el score considera únicamente esos últimos 5 años. El score es una calificación que le pone, evalúa diferentes aspectos de lo que tú debes. Cada vez más instituciones suben la información a buró de crédito para tener un perfil muchísimo más completo por parte de los clientes. Entonces, sí lo debemos de cuidar, pueden sacar el reporte para poderlo revisar, pero por ejemplo, hay inclusive bancos que si tú consultas demasiadas veces tu buró de crédito, les preocupa porque quiere decir que o estás evaluando demasiadas opciones o tienes una necesidad de crédito muy grande. Entonces te castigan porque si ellos te ven que estás pide y pide o queriendo pedir créditos, por eso tienes tantas consultas, ellos te van a poner un nivel de riesgo mayor. Y ligándolo un poco al tema de las tasas, pues finalmente van a incrementar tu riesgo y te van a incrementar la tasa. Ok, y justamente hablando de los inmuebles, ¿no? Entendemos que obviamente el negocio de los bancos pues no es quedarse con los inmuebles, sino la tasa y tienes los plazos, ¿no? Sin embargo, ¿qué restricciones tienen los bancos en los inmuebles? Es decir, la vida útil, que podemos ver si hay 2 o 3 unidades rentables, locales comerciales, que sí se puede como ocupar por medio de un crédito hipotecario, aunque sea un inmueble en casa habitación, y cuál no. Pues mira, justamente lo que dices junta a la otra parte que estaba diciendo. La capacidad de pago para el tema del crédito hipotecario es uno de los principales factores, pero el otro pilar es la parte de la vivienda. Un crédito hipotecario se tiene que evaluar ambas cosas. Capacidad de pago por parte del cliente que lo va a querer comprar y que lo va a pagar, y la vivienda. La vivienda tiene ciertas limitaciones. Lo primero, en general, es que sea con fines habitacionales, que sea un departamento, que sea una casa o inclusive también puede ser un terreno donde uno vaya a querer construir algo habitacional. Esa sería como la principal característica que debe tener. Debe estar urbanizado. Y urbanizado nos referimos a que va a depender de la zona donde el concepto de urbanización esté, ¿no? Si está aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, el nivel de urbanización que se solicita va a ser mucho mayor para un crédito hipotecario que en una zona, en algo de provincia quizá, que los niveles de urbanización sean menor. Va a depender de esa parte. Lo que tú comentabas, por ejemplo, en el tema de las unidades rentables. Hay que saber que las unidades rentables significa cuántos inmuebles separados o distintos que se puede independizar uno del otro existen dentro de un inmueble. Antes, tener más de una unidad rentable para la parte de un crédito hipotecario era imposible, era inaceptable. O sea, antes, sí, al día de hoy existen instituciones que sí me permiten, por ejemplo, tener una casa con un departamento o una casa con un pequeño local comercial o una casa que haya dividido y hay 2 unidades, por ejemplo. Y hay que entender por qué. Uno pensaría no, pues es que si hay 2 unidades tiene más valor, pero la realidad es que para el banco, ¿no? Que la garantía es el inmueble, él se tiene que proteger de los posibles riesgos que pueda tener en caso de incumplimiento por parte del acreditado. ¿Y cuál puede ser un incumplimiento? Pues dejar de pagar. Y entonces, ¿cuál es el problema que le ven con esas unidades rentables? ¿No? Las unidades rentables, el problema tiene es que si yo soy dueño de un inmueble y tengo 2 unidades, seguramente yo viviré en una y la otra le estaré rentando. Si yo se la estoy rentando, el banco tendrá que desalojar o hacer un juicio en contra mía y en contra del arrendatario que está también ocupando y habitando la parte del inmueble. Entonces, esos detalles son los que los bancos sí prevén.
Normalmente el acreditado no le ve ese valor, pero el banco siempre tiene que estar muy al pendiente de la parte de la garantía, que es la parte de la vivienda. Al día de hoy ya existen algunas instituciones que sí me permiten tener 2 unidades rentables, 3 no hay todavía, pero que son conscientes de la parte económica, ¿no? O de la evolución de la vivienda alrededor en algunos lugares muy particulares. Entonces sí existen instituciones que podemos tener acceso a ese tipo de unidades. Ahora, tiene que estar, por ejemplo, algo muy muy importante que era un mito anterior. Una propiedad hipotecada se puede comprar con un crédito hipotecario, sí, sin ningún problema. Es súper importante, amigos, porque de pronto el tema de los traspasos era muy complicado, pero platícanos un poco más al respecto. Justamente eso, los traspasos antes significaba que Juan le compraba a Pedro, ¿no? Y cuando le compraba, lo único que hacía Pedro era seguir pagando el crédito hipotecario de Juan. Al día de hoy así no funciona, porque eso llevaba demasiados problemas. Hoy lo que sucede únicamente es que el crédito vigente se liquida con el nuevo crédito y la diferencia se le paga al vendedor. Así tan fácil. Es una operación que normalmente tiene 2 modalidades. O se hace simultánea en el momento de la firma de la escritura. ¿Qué quiere decir? Que la deuda se paga el mismo día que se va a firmar la escritura y se paga el total del precio. O se puede hacer anticipadamente. Anticipadamente, ¿qué significa? Normalmente, si el aforo estamos hablando que es un aforo del 80-90% por parte del crédito, es muy probable que se haya dado un anticipo, ¿no? Un anticipo a la firma de un contrato privado de compra-venta de un 10%. Si ese anticipo me alcanza para pagar mi deuda con el crédito, puede ser una alternativa para que ya llegue de alguna manera sin ningún saldo el crédito. No libre, pero sin ningún saldo, que son cosas diferentes. Y así lo único que cambia es el procedimiento el cual el notario va a realizar y las cartas que uno como acreditado del inmueble va a solicitar. O solicitas una carta que te diga el saldo, ¿no?, de tu hipoteca con una cierta vigencia, o vas a solicitar una carta, ¿no?, con la instrucción directa de cancelación de hipoteca para que el notario pueda hacer esa operación. Prácticamente no existen los riesgos en estas operaciones. De hecho, son operaciones que suelen ser muy seguras porque tenemos la certidumbre de que los recursos que provienen y que van a liquidar la hipoteca vienen por parte del banco, y el estudio que le hizo el banco al nuevo acreditado, al nuevo comprador de la casa, pues respalda la parte de que es una operación pues muy 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 sana. Entonces, esta parte de comprar una casa hipotecada con un crédito es totalmente viable y de hecho muy común. Ok, y sobre todo esta parte de las capacidades de pago. Ahora con la oferta comercial, por ejemplo en Infonavit, ya ahora puedes unir tu crédito con alguien que no necesariamente sea tu familiar. Sin embargo, en los bancos también puede existir esta opción para que potencialicemos el poder de compra sin que tú y yo nos casemos, ¿no? O sea, sin que tengamos como esta relación, o tiene que haber como alguna otra forma. Hay que reconocer o hay que más bien distinguir que en la realidad el Infonavit ha sido uno de los principales, pues de alguna manera, instituciones que han sido mucho más novedosas en la parte de sus productos, porque el interés del Infonavit desde sus inicios, desde sus orígenes, era atacar la parte del déficit de la vivienda. El Infonavit es de los primeros en general que descubre y redescubre la parte de cómo la gente puede adquirir la vivienda. Al día de hoy el Infonavit te da muchas alternativas. Los bancos, como son instituciones de alguna manera pues privadas, cada una tiene sus diferentes productos y sus diferentes políticas. No lo mismo cabe en todos los bancos de la misma manera. Entonces, claro que hay productos donde en la parte bancaria sí puedes sumar ingresos, no nada más con tu esposo casado, ¿no?, como antes. Hay productos que actualmente puedes sumar ingresos, por ejemplo, con tus hijos, con tu pareja, aunque no estés casado, parejas del mismo sexo en general. Sí existe, y la realidad es de que cada vez, por ejemplo, en las últimas pláticas que hemos tenido con los directores de los bancos, pues nos dicen que cada vez están diseñando productos muchísimo más actualizados en el entorno social que estamos viviendo, porque los productos en general siempre estuvieron de manera dirigidas muy tradicional, pero también los mismos bancos pierden competitividad si no actualizan la manera en la cual están ofreciendo sus productos. Los productos en los bancos hipotecarios son como cajitas, ¿no? Y hay que ver en cuál cabemos, ¿no? Y puede ser que quepamos en todas, pero hay que saber en cuál vamos a caber mejor. Y mejor significa cuánto pago en mi mensualidad,
¿Y cuánto voy a acabar pagando a la vida del crédito? ¿Cuál me conviene? Un crédito hipotecario es más allá que el vehículo principal para poder adquirir la vivienda. Un crédito hipotecario lo tenemos que ver como pues una inversión a mediano y largo plazo, pero también lo debemos de ver, por ejemplo, como un seguro de vida para nosotros y nuestras familias si es que tenemos, porque todo crédito hipotecario en general pues conlleva un seguro de vida. Entonces es una alternativa para ir protegiendo y construyendo esa parte patrimonial de nuestro caso, ¿no? Y sobre todo, me llama mucho la atención que dices que la tasa es mínima en relación a otras tasas. Sin embargo, hay gente que quiere adquirir un crédito hipotecario y se pone a hacer números y dice, voy a pagar 3, 4 veces, ¿no? Lo que me están prestando. Entonces hay un tema de miedo, ¿no? Ahorita nosotros, tú y yo, los millennials, que ya rentan, ya no compran. Entonces, bueno, yo sí compro, pero bueno, hay que comprar, ¿no? Hay que incentivar este tema. Sin embargo, la pregunta que te hago es justo, ¿de qué forma, o sea, cuáles serían como esas recomendaciones para que no le tengamos como este miedo al crédito hipotecario? Porque bueno, sí es una tasa de interés cada 20, 30 años, ¿no? 25, dependiendo. Sin embargo, para que sí podamos toda nuestra audiencia pues animarse a así ser como 1%, bueno, este porcentaje que sí compra un inmueble en su vida, por lo pronto. Sí, claro. La realidad, o sea, tenemos que comprender cuál es la estructura del crédito hipotecario para saber si es una buena o una mala inversión. Yo no estoy diciendo que absolutamente a todo mundo le convenga comprar a través de un crédito hipotecario que a otros. Yo sí lo veo como una alternativa o la alternativa principal para poder adquirir un inmueble, porque la tasa de interés en general, estamos hablando que al día de hoy puede ser una tasa promedio del 10% más o menos, me parece que las últimas estadísticas con los últimos movimientos, esa es la promedio, quiere decir que hay más bajas y hay más altas. Debemos de reconocer que, por ejemplo, al día de hoy, que escuchamos a veces que las tasas han subido, etcétera, las tasas han subido, sí, es verdad, pero tampoco han subido tanto. No han subido a niveles que llegamos a tener hace 20 o de hace 10, 15 años, ¿no? Lo que pasó es que las tasas ya habían bajado demasiado. Entonces, se han recuperado un poco, sí, pero también hay que evaluar la parte de, no es nada más la tasa, es qué impacto tiene en mi mensualidad y qué significa eso. Yo considero que la parte de un crédito hipotecario hay que entenderlo como esta inversión a largo plazo. Lo primero es que el dinero que te están dando, como tú bien lo dices, la expectativa de pago no es a 1 año, 2, 3, es a 20 años generalmente. Entonces, el dinero que te están dando hoy tiene un costo a través del tiempo y este tiempo no es pequeño, son 20 años. Claro que con un crédito hipotecario puedes acabar pagando en promedio no es tanto como el triple, es como el 2.5 veces el valor del crédito. Igual si te prestan 1 millón vas a acabar pagando 2 millones y un poco más, pero la realidad es que es porque lo vas a acabar de pagar en 20 años. Y no nada más el dinero tuvo este impacto, sino también la plusvalía del inmueble. Y, o sea, por ejemplo, cuando evalúan, o yo he visto a veces, ¿no? De que evalúan algunas consideraciones de qué me conviene más, comprar o rentar. Yo sí creo que hay gente que tiene estrategias pues financieras muy hábiles, ¿no? Donde definitivamente puede invertir un capital y poder generar más allá de un 10-12%. Pero la mayoría de los mortales que tenemos algunos otros trabajos y que nuestra capacidad de inversión no da para recibir altísimos rendimientos, el crédito hipotecario pues se vuelve una alternativa pues yo creo que muy muy buena. Cuando nosotros adquirimos un crédito hipotecario, normalmente estamos adquiriendo pues la casa donde estamos viviendo, entonces no vamos a pagar renta. La renta también hay que entender que la renta va a ir subiendo a través del tiempo. Si yo voy a evaluar qué me conviene rentar o comprar, pues lo que yo voy a decir, es que yo pago de renta 10,000 pesos, sí, hoy, pero ¿cuánto vas a pagar en 15 años? ¿No? Entonces, si vas a evaluar el crédito hipotecario, tu renta también la tienes que comparar con la inflación que va a ir subiendo. Porque tu renta seguramente en 15 años no van a ser 10, van a ser 25, ¿no? Y en cambio, a diferencia de tu renta, tu crédito hipotecario en las condiciones de la mayoría de los bancos al día de hoy con pagos fijos, va a ser la misma. Entonces, definitivamente hay un punto donde quizá ahorita puedes empezar a pagar una mensualidad un poco más alta que tu renta, ¿no? Porque así funciona, porque nuestros productos no son tan atractivos y los valores del inmueble no se adecuan para que pagues lo mismo, en casi la mayoría de los casos, pero definitivamente va a llegar un punto, ¿no? A través del tiempo, en quizá 8, 9, 10 años, donde sí, ¿no? Donde tu renta sería mucho más alta de lo que estás pagando en tu mensualidad.
Y si, esto sin incluir la parte de cuánta plusvalía estás generando en el tema de inmueble, que no estás pagando una renta, que también tienes gastos, pero pues de alguna manera también puedes deducir los intereses, o sea, tienes pros y contras. Hay que evaluarlo, pero yo la verdad es que no le veo pierde en ese sentido. A menos que tengas un instrumento o un negocio que te genere pues una rentabilidad, un retorno de inversión muy alto, adelante, no te descapitalices. Pero, o sea, el crédito hipotecario además te da un seguro de vida, además te da un seguro de desempleo, además te da un seguro de daños del inmueble, te da demasiadas cosas como para que no considerarlas en general. Ok, y justamente hablando de la renta o de lo que puede, ejemplo, la mensualidad de un inmueble de 1,000,000 de pesos son 10,000 aproximadamente, 10,000, 11,000 pesos. Yo en cuanto, hablando de la renta, ¿cuánto es lo que tal vez podría rentar para decir, bueno, disminuyo mi mensualidad porque están pagándome 5 o 6,000 pesos? ¿Qué porcentaje aprox es por tu experiencia para que todos nuestros inversionistas que puedan llegar a estar interesados en tener mi vivienda principal y la otra comprar como para hacer un negocio, qué porcentaje aprox sería? Pues mira, yo creo que antes existían como números muy duros al respecto de eso, o había reglitas, por ejemplo, esta reglita que de dedo que dice, sí, una regla de dedo es algo muy aproximado, pero que funciona para efectos prácticos. En un crédito hipotecario, esa regla que tú comentas es cierta. Por cada 1,000,000 de pesos, más o menos vas a pagar 10, 11,000 pesos de mensualidad y tendrás que ganar al respecto de 30,000 pesos más o menos, ¿no? Entonces es 10,000 de mensualidad, 30,000 de ingresos por cada 1,000,000 que pidas. Y así posteriormente a grandes rasgos en números generales. ¿Cuánto en temas de rentabilidad o de capitalización de rentas yo recibo? Pues al día de hoy hay una variación gigantesca, porque las rentas han evolucionado a tal nivel. Si yo, por ejemplo, tengo mi vivienda principal, pero adquiero mi inmueble con crédito hipotecario en una inversión, por ejemplo, donde yo la voy a estar manejando con renta vacacional, pues mi retorno de inversión va a ser enorme. De hecho, me va a alcanzar para pagar el crédito hipotecario y me va a sobrar. Pero porque tiene un trabajo adicional, porque una renta vacacional tiene otros detalles. Para el caso de una renta tradicional, también va a depender el inmueble que yo compre en cuánto lo puedo rentar. De acuerdo, geográficamente hay zonas más rentables que otras. Y en las mismas zonas también hay colonias más rentables que otras. Hay colonias donde su rentabilidad, por ejemplo, nosotros hablamos que igual, como reglas de dedo, a nivel, por ejemplo, de Ciudad de México y Estado de México, tener un retorno de inversión del 5% anual en este tema de rentabilidad, pues puede ser atractivo. Aproximadamente lo que estamos diciendo con esto, un ejemplo es que si yo compro una casa o un departamento de 3 millones de pesos, ¿no? Yo lo debería estar rentando para que sea por lo menos una buena inversión en 15,000 pesos, ¿no? A eso nos referimos más o menos, ¿no? O sea, como a grandes rasgos. Si yo lo logro rentar arriba de eso, si yo por un inmueble comercial me suele dar un poco más, por ejemplo, ¿no? Por eso los vuelve más atractivos y a veces el mantenimiento es menor. Pero también la pandemia nos enseñó, por ejemplo, que los inmuebles más fortalecidos fueron los habitacionales. Los que se mantuvieron sus rentas crecientes o sin perder los arrendatarios, etcétera, fueron los habitacionales. Entonces, entre más tú logres rentar, será mayor la parte de tu rentabilidad. Ahí va a depender de tu asesor inmobiliario que te busque una rentabilidad adecuada, ¿no? Para que tú puedas potencializar esa parte. Pero lo que yo esperaría recomendar sería que por lo menos fuera este 5%, ¿no? Y de ahí para arriba creo que pueden ser buenas inversiones. Okay. Y bueno, pues ya para ir concluyendo, estimado Carlos, nos gustaría que nos dieras como estas recomendaciones finales para que la gente, pues si pueda ya con todo lo que nos has dado de esta información, pues acercarse a instituciones bancarias, ¿no? Sin miedo. Digo, entendemos que a veces pues el trabajo y este tema pues sí nos da como un poco de incertidumbre, pero que lo vean como una inversión. Entonces, ¿cuáles serían estas recomendaciones para que la gente pueda acceder a un crédito y pues sea como ya la vivienda principal y tal vez después para un arrendamiento futuro? Pues mira, yo creo que la primera recomendación que funciona muy bien es hazlo lo antes posible. Okay. En general, porque los precios, o sea, todo sube, ¿no? Los precios de las propiedades de los inmuebles suben. Definitivamente necesitas un pequeño ahorro para poder adquirir con un crédito hipotecario, pero no te esperes a tener el gran ahorro para poder adquirir. No necesariamente la propiedad que adquieras con tu primer crédito hipotecario tiene que ser la propiedad que vas a vivir.
La mayoría de la gente se quiere esperar a comprar la casa de sus sueños. Puede ser, la primera propiedad debe de ser el primer vehículo para que tú puedas adquirir la casa de tus sueños. Si tu casa de tus sueños cuesta 5 millones y al principio no te alcanza, no te esperes a juntar el enganche para la casa de los 5 millones. Empieza con una propiedad con una buena rentabilidad, quizá de 1,5 o de 2, ¿no? Empieza más chico muchas veces, pero empieza ya. Esa sería, yo creo, que la primera recomendación para que puedas generar un patrimonio de mejor manera. Porque el tiempo pasa y cuando menos lo pienses, en general, ya debe haber pasado los 5 o 6 años. Ya que estés evaluando la parte de tu crédito hipotecario, te recomendamos muchísimo, al menos nosotros, que evalúes todas las opciones. El banco de cabecera, el banco donde siempre has tenido tu dinero, no necesariamente tiene la mejor opción o el crédito más barato. Y creo que finalmente evalúa bien cómo está conformada tu mensualidad. La tasa más baja no siempre te da la mejor opción. Tienes que evaluar todos los componentes de tu mensualidad. Los componentes de la mensualidad que todos los créditos pagan en general es capital, intereses, gastos de administración y seguros. Y no nada más es eso. La diferencia entre cuánto pagan algunos créditos al principio de intereses y de capital varía mucho. Entonces, la tasa no siempre me da el crédito más barato. No, impacta en la parte de los intereses que tú vas a pagar, pero evalúa más allá de únicamente la tasa. Y eso, pues la realidad es de que te puede servir a través de algún experto o consultor hipotecario. Pues muchas gracias nuevamente por aceptar esta entrevista y nos gustaría que nos compartieras tus redes sociales o en donde te puede encontrar la gente para acercarse en caso de que quisiera hacer un crédito hipotecario. Sí, perfecto. Nos pueden encontrar, somos de Creditaria Naucalpan. Nuestras redes sociales es Creditaria Naucalpan, justamente ahí en Instagram nos pueden encontrar o en Facebook. Y nuestro teléfono de contacto es 55 50 26 2600. Cualquier información al respecto de crédito hipotecario, créditos de liquidez con garantía hipotecaria, que también es un vehículo bien importante para poder tener dinero. Si ya tengo mi casa y está libre de gravamen y no tiene ninguna hipoteca, puede ser una alternativa muy viable para poder consolidar mis gastos o mis otros créditos que estoy pagando demasiado, pues para poder obtener todas esas partes de créditos. Les podemos ayudar nosotros y pues muchísimo gusto de haber estado aquí contigo. Muchísimas gracias, síganos en Tips Inmobiliarios, espero que tengan una excelente tarde, amigos. Hasta luego.